Ustedes son la luz del mundo. Él delegó en nosotros esta tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio. No quiero ser un estorbo, quiero ser un canal, un puente donde la gente conozca a Jesús. Dijo Jesús: así como Dios el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Hoy comenzamos una nueva serie sobre la vida de Noé, un personaje maravilloso que nos trae enseñanzas tan actuales que creo que pueden cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y de vivir. Hoy vamos a arrancar con la primera de esta serie, una serie breve pero muy contundente, que se llama Contra la Corriente, porque vamos a ver un Noé capaz de enfrentarse a una sociedad que iba hacia otro lado. El pasaje que vamos a utilizar es el de Génesis capítulo 6, versos 5 al 22, ¿no? Y en este pasaje el Señor le habla a Noé. Y le habla a Noé con un mensaje inesperado. Resulta que la gente en esa época, dice la Escritura literalmente, era muy mala, ¿no? Y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Tremendo, tremendo lo que la Escritura dice. Y entonces le habla el Señor a Noé y le dice: voy a destruir a todos los seres humanos, a todos los animales domésticos, a todos los que se arrastran por el suelo y a todas las aves, a todos, porque esto no da para más. Y entonces resulta que Dios le habla a Noé porque para Noé tenía un plan especial. Claro, porque Noé andaba viviendo y andaba pensando, andaba practicando las enseñanzas de Dios, contracorriente a todo lo que hacían los demás. Por lo tanto, Dios le comunica este plan de que va a destruir todo, pero que iba a haber una salvación para un remanente de animales y para su propia familia si construía esa famosa arca, ese barco gigante donde entrarían todos los animales y Noé junto con su familia, con sus hijos y sus nueras. Bueno, un mensaje tremendo que le da el Señor a Noé y que Noé escucha con atención. Todo esto relatado en Génesis capítulo 6, versos 5 al 22, el cual aconsejo leerlo. También aconsejo descargar de la página casabiblica.riosdevida.com/Noé el apunte de trabajo. Descargátelo si lo podés imprimir y si no lo tenés ahí en tu celular o en tu tablet, para poder ir trabajando estos temas. casabiblica.riosdevida.com/Noé, ahí está el apunte de trabajo que te lo podés bajar en forma gratuita, donde está este pasaje y un montón de cuestiones alrededor de este pasaje. Dios le habla a Noé y le dice este mensaje, que es un mensaje increíble y sorprendente, ¿no? Noé recibe el mensaje y es un mensaje muy extraño de parte de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Noé? Vamos a ponernos en el lugar de Noé. ¿Qué habríamos pensado nosotros? ¿Qué habríamos pensado sobre esas cosas? ¿No pensaríamos que son excesivas? ¿No pensaríamos que estaba mal hacer lo que Dios iba a hacer? ¿No pensarías que es algo imposible lo que iba a ocurrir, que un diluvio iba a inundar toda la tierra? Y entonces uno se pone a pensar, vamos a ponernos en los zapatos de este héroe, ¿no?, llamado Noé, y que Dios te habla y dice: voy a destruir toda la humanidad porque son malos. Y uno piensa, ¿no será excesivo destruir a todos? ¿No bastaría con un castigo? ¿No bastaría con un reto? ¿Hay que destruir a todos? Y por ahí, desde el punto de vista de Noé, podrías pensar, esto es excesivo, se le va la mano a Dios, se le va a ir la mano a Dios. Es más, podrías pensar, esto está mal. ¿Qué tienen que ver los animales domésticos, los animales que se arrastran, las aves? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué tiene que sufrir la naturaleza por el mal del hombre? Entonces también uno a veces piensa que Dios excede, se le va la mano. Otras veces que lo que Dios hace no está bien, que uno lo haría de otra manera. Y por otro lado, cuando Dios habla, cuando Dios revela,
Por ahí Noé también pensó, pero ¿cómo va a pasar esto? Si esto es imposible, que va a caer una lluvia y que la lluvia va a inundar todo. ¿Qué es esto? ¿No? Nunca ha ocurrido eso. Todo el mundo va a caer abajo del agua, todos se van a ahogar. Entonces, como que le pareció imposible que ocurra lo que Dios le estaba revelando, ¿no?, a Noé. Muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo, ¿no? Cuando oímos la voz de Dios, cuando escuchamos de las cosas de Dios, a veces nos parece excesivo, a veces no nos parece bien y a veces nos parece imposible. Lo mismo que creo yo que habrá pensado Noé. Tengamos en cuenta que lo que Dios le estaba hablando a Noé incluía una obra de ingeniería, pero nunca vista en la humanidad, ¿no? Una obra de ingeniería nunca hecha en madera. Imagínense, un barco que tenía 133 metros, tenía que tener, todo de madera, 23 metros de ancho, 14 metros de altura, ¿no? Unos pisos como de 5 metros cada uno. En total era un barco de 39.500 metros cúbicos, como si fueran 500 y pico de vagones de carga. Realmente Dios le estaba poniendo por delante un desafío casi imposible. Eso incluía el mensaje que Dios le estaba entregando a Noé. Y Noé habrá pensado, me imagino yo, ¿no? Habrá pensado, ¿qué voy a hacer con todo esto, ¿no? Me imagino su mente andando a mil, como a nosotros. Imagínate, un desafío muy fuerte de parte de Dios, como a veces puede venir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, no sé qué harías vos, no sé qué haría yo en un lugar así, pero sé lo que hizo Noé. Y Noé hizo exactamente lo que Dios le había mandado. Entonces, Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Así fue Noé. Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Una cosa increíble de un Noé que no entendía lo que Dios le estaba hablando, pero que lo mismo lo realizó. Y no siempre vamos a entender con esta cabeza los grandes fines de Dios, ni cómo va a llevar adelante sus planes. No siempre va a ser así. Pero hay un secreto que tenemos que incorporar todos los seres humanos para poder subir de nivel, para poder realmente encarar la vida de una manera victoriosa, hermosa, con alegría y con propósito. Y esto está descrito claramente en la Biblia. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos adecuarnos a las grandes verdades de Dios? Dice así 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender, saquemos a entender, porque ¿quién puede entender a Dios, no? No puede aceptar lo que procede de Dios. Ahora, el que tiene el Espíritu de Dios, entonces sí dice, bueno, entiendo que esto viene de Dios y lo voy a llevar adelante. El gran secreto, el primordial secreto que tenemos que nosotros abrazar como seres humanos, es que se encienda nuestro espíritu. Tener el Espíritu de Dios para poder escuchar las cosas de Dios. Solo Dios puede cambiar la realidad, solo Dios puede cambiar tu vida, solo Dios puede asegurarte la eternidad. Por eso la palabra, lo que dice Dios, es fundamental para la vida, para tu vida y para la mía. ¿Cómo hacer para tener esa sintonía con Dios? Para tener el Espíritu de Dios habitando en nosotros, el primer paso, el paso fundamental, si todavía no lo hiciste, es tener a Jesús en el corazón. ¿Cómo se hace? Arrepintiéndose de todas las cosas malas que hicimos y pensamos. Arrepintiéndonos de querer dominar nosotros nuestra vida y la vida de los demás. De querer tener el control. Arrepentimiento. Señor, yo no quiero más vivir así. Haciendo cosas malas y con la fantasía de que puedo controlar todo. Señor, perdóname. Segundo, creer por fe que Jesús puede cambiar tu vida. Creer por fe que Jesucristo murió y resucitó por vos para cambiar tu vida para siempre. Arrepentimiento y fe es lo que abre la dimensión espiritual en los hombres y en las mujeres. Eso es lo que había entendido Noé. Noé había entendido que había que tener una sintonía espiritual con Dios.
que había que poder escuchar lo que Dios decía, porque de esa manera iba a poder progresar. Así que tenemos aquí a un Noé que no entendió todo, que no tenía todo resuelto, pero fue lo suficientemente espiritual para aceptar y para obedecer lo que Dios le estaba proponiendo. El mundo donde Noé vivía no era muy distinto a nuestro mundo, ¿eh? Él entendió todo, hizo todo lo que tenía que hacer, pero donde él estaba viviendo era una humanidad igual de corrupta que la que tenemos hoy, ¿no? Fíjense lo que dice la Escritura muy claramente. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Génesis 6:5. Siempre y totalmente malo. Siempre y totalmente malo era el dictamen de la Escritura. No era tan distinto a la época actual, ¿no? No era tan distinto a la época actual. ¿Cómo tenemos que actuar frente a esta realidad de personas o de toda una sociedad que tiene una tendencia hacia lo malo, hacia el egoísmo, hacia simplemente lo que causa placer o hacia el beneficio personal? ¿Cómo tenemos que actuar frente a esta realidad como cristianos nacidos de nuevo, comprometidos con el Señor? Bueno, esa solución, esa forma que tenemos que actuar es lo que Dios le dijo a Jeremías, ¿no? Y esto está aquí en Jeremías capítulo 15 y dice así: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti, ¿no? Hablando sobre la sociedad y la relación con el Hijo de Dios. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. La influencia tiene dos partes, dos grandes partes, ¿no? Por un lado, la influencia que yo ejerzo y por otro, la influencia del cual yo soy receptor, la influencia que recibo. La influencia es la habilidad de ejercer poder sobre alguien para que el otro haga lo que yo quiero que haga o el otro piense lo que yo quiero que piense sin que yo lo tenga que obligar, ¿no? La influencia es ese poder para hacer que el otro quiera hacer lo que yo quiero que él haga. Entonces, esa es la influencia. Esa es la influencia. La influencia ayuda a que las personas cambien de pensar, a que las personas cambien sus actos, tanto para bien como para mal. Yo quisiera que en este tiempo que hoy tenemos para reflexionar sobre la Escritura, pensemos sobre la influencia que recibimos, sobre cómo nos influencian los demás, sobre cómo la sociedad con su forma de pensar nos influencian a nosotros. Y para ver la influencia tenemos que ver cuál es la diferencia entre un pensamiento y otro. El pensamiento cristiano tiene algunas bases firmes que salen de la Escritura, mientras que el pensamiento de la sociedad tiene otras fuentes y en muchos temas piensa distinto. Vamos a ver algunos de esos temas. Por ejemplo, el pensamiento cristiano difiere con el pensamiento de la sociedad o del mundo, como también se llama, en varios de estos temas. El origen de la vida, la sexualidad, el matrimonio, el aborto, el uso del dinero, la religión y cuántas cosas, ¿no? Por el estilo. Fíjense la variedad de temas que tenemos allí. Hay una gran variedad de temas. Si tenés tu planilla que te bajaste de casabiblica.riosdevida.com/Noé, vas a poder ver que hay un cuadro de 2 columnas. Y a mí me gusta tomar cada uno de estos temas y en una columna poner lo que piensa el mundo, lo que piensa la sociedad, y en otra columna poner lo que piensa el cristianismo, ¿no? Y ver si son iguales o son distintas. Por ejemplo, la primera de las cosas que vimos recién, que es el origen de la vida. ¿Qué piensa la sociedad actual sobre el origen de la vida? ¿Dónde se originó la vida? La mayoría de la gente, según el pensamiento científico, es que la vida evolucionó. Es decir, que surgió el primer organismo vivo en forma accidental, en un caldo de cultivo primitivo,
y que ese organismo vivo se fue reproduciendo y después se fue modificando, que es evolucionando a lo largo del tiempo para formar los organismos del mar, después los peces pulmonados, después los terrestres, después los reptiles que se transformaron en aves, después los mamíferos, y así como que fue evolucionando la vida. Y en esa evolución llegó un momento en que alguno de esos animales, un homínido, una especie de mono más evolucionado, adquiere conciencia, se da cuenta de que existe. Entonces ahí el primer organismo consciente. Esa es la forma de ver del origen de la vida que tiene la ciencia y la sociedad. Es aceptado socialmente, por eso se enseña en todas las escuelas. Ahora, por otro lado, está el pensamiento cristiano que dice, la vida se origina a través de un acto de creación. Dios creó al mundo, creó a los seres vivos con sus métodos y finalmente, en forma distinta al resto de la creación, creó al hombre a su imagen y semejanza. Dos puntos de vista totalmente opuestos. Ahora, tener esos dos puntos de vista hace que también actuemos distinto. Porque si el hombre no es más que una criatura evolucionada, entonces no tiene nada de especial ni se diferencia con los animales, excepto porque tiene raciocinio, pero no tiene los derechos que la Biblia sí dice que tiene. Si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, entonces tiene que recibir los cuidados, ¿no?, y el respeto que Dios mismo se merece desde la concepción. Bueno, son dos formas de ver. Si el ser humano fue creado, es que existe un creador, y ese creador le dio propósito a su creación. Por lo tanto, tengo que mirar para arriba. Ahora, si el ser humano y la creación no fue creado por nadie, entonces no le debo respeto a nadie. No tengo que respetar ninguna otra cosa que la que nosotros convengamos. Dos puntos de vista, ¿no? Y es para seguir, porque es tremenda las implicaciones que tiene. El origen de la vida, la sexualidad. También, como que hay dos polos, ¿no? La sexualidad, según la Biblia, tiene ciertos parámetros, no a la fornicación y al adulterio, es decir, respetar el vínculo conyugal, relacionarse con distintos géneros, hombre y mujer, en la forma que tiene la Biblia según el diseño original de Dios. Ahora, la sociedad dice, la sexualidad es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que nada tiene que ver con la genitalidad. Por lo tanto, yo elijo qué sexualidad quiero y con quién la ejerzo. Mientras no le haga mal a nadie, está todo bien. Entonces, dos formas de ver la sexualidad, ¿no? En una es como que hay un diseño correcto de la sexualidad. Y en otra, como que la sexualidad es algo que se construye y no hay nada correcto o incorrecto. Dos puntos de vista, ¿no? Dos puntos de vista. Sobre el matrimonio, lo mismo, ¿no? Si es válido o no es válido, ¿no? Para algunos ya el matrimonio es una institución que quedó vetusta y que habría que actualizarla, ¿no? El aborto, lo mismo. ¿Desde el inicio de la vida tiene alma la persona o simplemente un montón de células que se van desarrollando conforme a la evolución? Porque si es de esta manera, un pensamiento naturalista, un pensamiento materialista, la persona solo es persona cuando empieza a pensar. En cambio, un pensamiento creacionista dice la persona es persona desde que es creada, desde que arranca, desde la concepción. Dos puntos de vista. ¿Qué podemos decir acerca del uso del dinero? Uno será el uso egoísta del dinero, el uso centrado en mí, porque si yo no me cuido, nadie me cuida. Y el otro será el uso social o cristiano del dinero, que tiene que ver con el amor al prójimo y también con el servicio a Dios. Es decir, tiene una finalidad que yo tenga dinero. La religión, el éxito, el fin del mundo. El mundo no queda en el fin del mundo a no ser que explote el sol. En cambio, el cristianismo espera un final, ¿no?, de este mundo tan descalabrado y el comienzo de un mundo mejor. Incluso la forma de hablar, ¿no? Hay algunos que dicen, no importa, hablo como me salga, y si le cae bien, bien, y si no, también, y si tengo que mentir, mentiré con tal, ¿viste? Están las mentiras blancas, negras, grises, grandes, chiquitas, para hacer bien, para hacer mal, todas clases, ¿no?, de mentiras. Y por otro lado está el que cree en el buen uso del lenguaje, el decir la verdad, el no ofender al otro, el ser cuidadoso en lo que se dice y en lo que se calla. Dos vertientes. Dos grandes pensamientos, dos idiosincrasias que tiene el mundo
y que el cristianismo también tiene el suyo. ¿De qué forma el pensamiento o cosmovisión del mundo puede entrar en la vida del cristiano? ¿Cómo es que entra en la vida del cristiano la forma de pensar que es tan contraria al cristianismo? ¿No? ¿Cómo es que entra eso en la vida de nosotros que somos la iglesia? Bueno, de varias maneras, ¿no? ¿Cómo entra y cómo se manifiesta? Sería la otra pregunta. ¿Cómo entra en nuestra cabeza? ¿Cómo entra en nuestro corazón? Tiene que ver con a qué le damos importancia. Es decir, hace poco comentaba que había visto una encuesta donde para las personas tenía el mismo nivel de veracidad la universidad que la iglesia, que la Biblia, ponele. Universidad y Biblia equiparados. ¿Qué pasa si la ciencia dice una cosa, o las artes, o las técnicas dice una cosa, y la Biblia dice lo contrario, y están equiparados? A veces va a ganar uno, a veces va a ganar otro, ¿no? Entonces, para el cristiano tiene que haber una desigualdad. La Biblia está por encima. Entonces, si algo la contradice, siempre tiene razón la Biblia. Ahora, si están igual, si yo le doy veracidad a lo que escucho, entonces eso se mete en mi cabeza. Por otro lado están las formas de difundir ideas del mundo que a veces dejamos que entren a nuestros oídos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en canciones. Las canciones han sido el vehículo para transportar las nuevas ideas, pero desde hace cientos de años. Y usan situaciones comunes, pero cada canción no solo te presenta una situación, sino que te presenta una solución. Por ejemplo, fuiste despechado, ¿no? Y te abandonó tu compañera del alma. Y vos te sentís mal y entonces escuchás una canción que habla sobre eso y finalmente dice que sufra esa malvada por el daño que me causó. Y entonces vos te identificás con el dolor de haber sido abandonado y todo eso, pero aparte la canción te brinda una solución que es esperá vengarte, esperá que la otra persona sufra también. Como que te habilita a vos a tener ese deseo de venganza y de que la otra persona pague por el daño que te hizo. ¿Ves? Que la canción transporta soluciones del mundo. Cuando vos te alimentás demasiado de los noticieros o de publicaciones que no tienen un tinte cristiano, posiblemente deslicen soluciones que no son cristianas. No es que lo que dice una persona que no es cristiana está todo mal, pero mezclado dentro de eso pueden haber cosas que estaban mal, ¿no? Y eso puede ir deslizándose adentro de nuestro corazón. Con el uso del dinero, ¿no? Cuídate vos, si vos no te cuidas nadie te va a cuidar, guardá para vos, usalo para vos, disfrutá el hoy. Todo eso, ¿no? Te da como una especie de parámetro de cómo podés usar tus bienes, cómo podés usar tu dinero. En cuanto a la sexualidad, ¿no? Se te va metiendo en la cabeza, y si tengo deseos tengo que hacerlo, ¿no? Porque por algo tengo el deseo. Entonces te das permisos, y esos permisos te llevan a otros que te desbarrancan rápidamente a una sexualidad desenfrenada. Y así, ¿cuántos temas, ¿no? que tenemos que se van infiltrando en nuestra vida? En lo que tiene que ver con nuestra vida de relación con los demás, en nuestro lenguaje, ¿no? Cuando incorporamos mucho lenguaje obsceno, mucho lenguaje que es insulto, ¿por qué lo incorporamos? ¿No? Y todo eso se va filtrando y se va metiendo el pensamiento del mundo en nuestra cabeza y nos va desactivando la parte sobrenatural nuestra y va mermando nuestra sobrenaturalidad, y cada vez nos volvemos más naturales y menos felices, porque cuando estamos cerca del Señor tenemos mayor felicidad. ¿Cómo podemos hacer para no ser influidos y tener intacto nuestro bagaje espiritual para poder vivir como Noé, contra la corriente, ¿no? Como esos peces, ¿no? Los salmones que van subiendo las cascadas incluso contra la corriente? ¿Cómo podemos hacer? Y la Biblia nos presenta algunos consejos y nosotros vamos a ver 3 de esos consejos. 3 consejos para mantener alta la guardia, 3 consejos para poder nadar contra la corriente y no ahogarnos en el camino. Y vamos al primero de los consejos. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. 2 Timoteo 3:16. Entonces, nos encontramos con que la Biblia es aquel libro que tiene la palabra de Dios en sí mismo, que está inspirado por Dios, que es útil para enseñarnos lo que realmente es verdad. No lo que dicen que puede ser verdad, lo que realmente es verdad. La Biblia es la verdad revelada de Dios para nosotros, para sus hijos. Por lo tanto, el primer consejo es conocer la Biblia. Cuando vos conocés la Biblia y la creés, eso espanta las otras sombras. Eso te hace estar seguro de lo que es y lo que no es. Hay que leer la Biblia, hay que comprender la Biblia, tenemos que alimentarnos de Biblia. Es muy importante que nosotros no solo tengamos una Biblia, sino que la leamos y que la entendamos. ¿De qué forma práctica podemos incorporar la Biblia en nuestra vida? Bueno, teniendo un plan de lectura diario es una buena forma. A ver, pensá en qué otra forma puedes hacerlo. Siguiendo estudios en forma periódica, como lo estás haciendo ahora, eso también nos abre la cabeza para entender la Escritura. Incluso hay algunos que hacen como una especie de club de devocionales. Sé que estudiantes de Casa Bíblica lo están haciendo ahora y los adolescentes también, y también algunos grupos de vida de jóvenes, y se han propuesto mandar un devocional cada persona, ¿no?, dentro de ese grupo durante un periodo de tiempo. Entonces, un día le toca a uno, otro día a otro, y en sí se van alimentando de la palabra del Señor. Te animo a formar uno de esos clubes, ¿no?, para poder bendecirnos unos a otros, para poder ayudarnos a entender la palabra de Dios. Escuchar los sermones, escuchar predicaciones y tomar nota, ¿no?, de buenos predicadores, eso te va a ayudar un montón. Hacer estudios con libros sobre la Biblia, bueno, otra forma bárbara. Bueno, ese contacto con la Biblia va a hacer que conozcas la Biblia y te va a dar una de las 3 herramientas para que no se meta la cosmovisión del mundo en nuestras cabezas, sino todo lo contrario, nosotros poder estar bien firmes. Entonces, el primer consejo, conocer la Biblia. El segundo consejo también está en el Nuevo Testamento y es muy interesante. Filipenses 4:8 dice: piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Filipenses 4:8 en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿De qué nos habla este pasaje? De que controlemos nuestros pensamientos, que pensemos cosas buenas. Los pensamientos vienen sin que los llamemos. Ahora, nosotros podemos elegir qué pensamientos seguimos pensando o qué pensamientos cortamos, ¿no? Te surge un pensamiento. Vos por ahí tenés deseo de seguirlo pensando, pero ese pensamiento no está bien. Podés cortarlo, decir, bueno, no lo pienso más. Y si vuelve otra vez, no lo pienso más. Es como que lo llevas cautivo ese pensamiento, lo metés en la cárcel y no lo seguís pensando. En cambio, elegís pensar, a ver, ¿en qué puedo pensar? Voy a pensar en cosas buenas, en cosas verdaderas, nobles, correctas, puras, hermosas, admirables, las cosas que son virtuosas. Pensá en cosas buenas de pensar, que sean loables, que a vos te hagan bien. Elegí pensar esas. ¿Para qué pensar cosas que te van a amargar? ¿No? Cosas que te van a entristecer, cosas que te van a enfurecer. No les demos rienda suelta a eso. Y no estamos hablando de ser irrealistas, ¿no? De mirar para otro lado y no ver la realidad. No, veo la realidad, pero yo elijo cómo la veo la realidad. Yo elijo pensar cosas positivas, cosas productivas y cosas hermosas que me llenen a mí de ganas de vivir, ¿Cómo hago esto? Yo creo que un análisis diario o un análisis a cada rato de nuestros pensamientos es muy útil. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué pensé hoy? ¿Por qué pensé en eso? Mañana no lo voy a hacer. Ya está, corto. Y si hay pensamientos que quieren volver y que te hacen mal, pero como cuando uno revive una pelea en su cabeza y dale y uno se sigue peleando, nosotros tenemos que ponerle fin a eso. Es decir, no lo voy a pensar más. Señor, ayúdame, ahora voy a pensar en otra cosa. Y guía tus pensamientos hacia donde tienen que ir. El segundo gran consejo que hemos visto, pensar cosas buenas. Elegí qué querés pensar. Vos podés hacerlo.
El último de los consejos es: pero no se dejen engañar, dice 1 Corintios 15:33 en la palabra de Dios para todos. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Tremendo, tremendo, ¿no? Por eso esto nos habla de tener buenas compañías. Buenas compañías, ¿cuáles son? Aquellas que te llevan a pensar y hacer lo bueno. Por ejemplo, los hermanos en la fe. Los buenos hermanos en la fe, no los inmaduros, porque eso a veces te tiran para abajo. Los buenos hermanos en la fe que te van a dar buenos consejos, con eso tenés que abrir el corazón. Con eso tenés que hermanarte. Buscá a esos hermanos, hacete amigo, escuchá sus consejos, abrile el corazón porque te van a bendecir. También ayudan a aquellas personas que son moralmente intachables, ¿no? Por ahí no son creyentes, pero tienen una muy buena moral. Bueno, ahí no le vas a abrir todo el corazón porque la parte más importante tuya, que es la parte espiritual, no la podés compartir porque no piensa lo mismo, pero sí te va a ayudar en otras cosas. Entonces uno también puede elegir con quién se va a desarrollar, a quién le va a dejar entrar en el círculo más íntimo. Con el resto de las personas tenemos que relacionarnos con todos para poder bendecirlos y ayudarlos, pero los que tienen acceso a nuestro corazón, los que realmente gozan de nuestra amistad más íntima, esos tienen que ser buenas compañías, nos tienen que hacer bien, nos tienen que edificar, nos tienen que ayudar, nos tienen que tirar para adelante, no tiene que ser gente burlona, no tiene que ser gente ácida, no tiene que ser gente demasiado chata que no nos ayude a crecer, tiene que ser gente que sea buena compañía, que tenga buenas palabras, que cuando vos terminás de estar con ellas, terminás más contento, más motivado que antes y con más ganas incluso de acercarte al Señor, ¿por qué no? Buenas compañías. Hemos visto 3 consejos. Esos 3 consejos nos van a ayudar a que no nos arrastre la corriente, a ir en contra de la corriente con toda nuestra fuerza. Conocer bien la Biblia, pensar cosas buenas y tener buenas compañías. Estos son los 3 consejos que Noé tenía bien adentro de su corazón y por eso no se dejó arrastrar por un mundo que de continuo pensaba en hacer cosas malas. Pero él se mantuvo fiel durante años y años y eso le salvó la vida. Dios te bendiga mucho. La próxima clase vamos a ver otro apasionante capítulo de la vida de Noé. El Señor te bendiga mucho. Momentary, carving stories from the ashes, filled with Holy Ghost. Life is here.